durante la cuarta semana. Hasta la tercera semana, mire, segunda semana, disco germinativo, todavía no hay embrión. Es un disco todavía. Grupo de células nada más, que forman un disco que tienen dos grupos celulares, superior e inferior, exiblasto y publasto. Y el trofoblasto es el que ha llevado a cabo un cambio. Ha formado el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto, que son los que han permitido el sincitio ingresar al producto al interior del tejido materno. Y el citotrofoblasto está rodeando al saco coriónico, todo esto es el sincitiotrofoblasto, y está formando a fin de la tercera semana ya algunas vellosidades que serán las futuras vellosidades placentales. Este es el disco germinativo, en la parte central. Arriba hay una cavidad y abajo hay otra cavidad. ¿Cómo se llama la cavidad superior? Las pajas. ¿Esta cavidad cómo se llama? Eso te recuerdo. Justo esta cavidad no me acuerdo. ¿Cómo se llama esta cavidad? Cavidad amniótica. ¿Cómo se llama la cavidad inferior? Saco vitelino. Saco vitelino y cavidad amniótica, y en medio disco germinal. Este es el saco vitelino secundario que está degenerando, y este es el nuevo saco vitelino, perdón, este es el primario que está degenerando, y este es el secundario que se ha formado. Una nueva cavidad que no existía. Este era el primario, acá ya está degenerando una parte. Así terminamos segunda semana. Empezamos la tercera semana, que todavía con la forma del disco, no cambia. Lo que va a cambiar es el número de capas. Antes eran 2 capas, epiblasto y hipoblasto. Pero ahora durante la tercera semana, con la vasculación, formación de la línea primitiva, neurulación, formación de la notocorda, vamos a ver de qué se establecen las hojas germinativas que se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces ahora el disco va a tener 3 capas de células, superior, medio y inferior. Y está en medio de 2 cavidades siempre, hacia arriba cavidad amniótica, abajo saco vitelino. Arriba es un disco plano con 3 capas de células, arriba la cavidad amniótica, abajo el saco vitelino. Ahora entramos a la cuarta semana. ¿Qué eventos se llevaron durante la tercera semana? Vasculación es el primer evento, ¿no?, en el cual se formaron ¿qué cosa? Las hojas germinativas. El otro evento se llama neurulación, que tiene como finalidad, ¿para qué servirá la neurulación, señorita? ¿Qué se forma con la neurulación? A ver, allá, ¿qué se forma con la neurulación? Compañeros, ¿usted allá atrás? ¿Usted? El tubo neural. Mediante la neurulación se formará tubo neural. ¿Para qué? Para que se forme el cerebro y médula espinal. Esa es la finalidad de la neurulación. ¿Qué se forma con la vasculación? Hojas germinativas. ¿Cuáles son? Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Para qué? Para que se formen los tejidos de todos los órganos. ¿Qué va a originar el ectodermo? Todo el sistema nervioso y sus derivados. ¿Qué va a originar el mesodermo? Todos los tejidos conectivos y sus derivados. Huesos, músculos, células sanguíneas, células grasas, todos los tejidos conectivos. ¿Y qué va a formar el endodermo? Todos los epitelios de revestimiento de todas las vías digestiva, respiratoria. Además de las glándulas. ¿Qué glándulas? El hígado, la páncreas, se va a formar a partir del endodermo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que tener en mente hasta ahí, ¿no? Luego de leer pues, lo que dice el libro. Nos entramos a la cuarta semana. Ahí están los derivados de la capa germinativa. Endodermo, sistema nervioso, es más, el esmalte de los dientes, o lo deben saber ustedes, el esmalte de los dientes deriva desde la capa ectodérmica. Y en el caso del mesodermo, deriva aquí envolturas de los tejidos conectivos, cartílagos, huesos, incluyendo lo que es el vaso, riñón, órganos genitales reproductores, el endodermo, todos los epitelios de revestimiento. Bien, entramos a la cuarta y a la octava semana. Octava semana, fin del periodo embrionario. En la cuarta semana ya le podemos ir diciendo que tiene un aspecto de embrión. Deja de ser un disco y va a adoptar al inicio
estructura tubular, porque nuestro cuerpo tiene esa apariencia de ser un tubo. Tenemos en la parte anterior una pared anterior, toda una pared anterior, tenemos una pared posterior, tenemos paredes laterales y en medio tenemos cavidades, la cavidad torácica, la cavidad abdominal. Entonces somos un tubo, una estructura tubular. Y esa estructura tubular tiene que ir teniendo la apariencia de este disco que es plano, tiene que tener ahora una apariencia tubular. ¿Cómo la adquiere? Por los plegamientos. Va a empezar ese disco que es plano, va a empezar a plegarse la parte anterior, la parte posterior y los laterales. Se van a plegar y se van a reunir en la parte central. Los laterales se pliegan y se reúnen en la parte central, dejando la parte media hueca. ¿Para qué? Para que en esa parte media hueca se vayan formando los órganos que van a dar origen pues, a la vía respiratoria, vía digestiva. ¿Listo? Entonces, en la cuarta semana se conoce como el periodo organogenético. ¿Por qué? Porque se van a establecer ya los tejidos que van a dar origen a los órganos. Se van a formar algunas estructuras internas, principales, los primordios. La función de estos sistemas u órganos van a ser muy mínimas, principalmente el cardiovascular, que ya durante la tercera semana entró en funcionamiento rudimentario, muy primitivo, pero ya entró en funcionamiento, debido a que todos los tejidos que se van formando, las nuevas células que van apareciendo, tienen demanda de nutrientes, y ya el embriotrofo y la sangre que viene del sincito ya no le abastece, necesitan cada vez más. Entonces, es por eso que se van formando vasos sanguíneos, se van formando células sanguíneas, y el aparato, el corazón, que todavía no tiene forma de corazón, solo es un tubo, ya debe entrar en funcionamiento. Primitivo todavía, pero ya debe funcionar. Y el embrión va a adquirir un aspecto ya algo humanizado, que se va a ir acentuando a medida que van pasando las semanas hasta el fin del periodo embrionario, en el cual ya tiene las características humanas. Ahora, en este periodo de cuarta a octava semana, que es el periodo de la formación de los primordios, de los primeros órganos que se van a ir formando el inicio, los esbozos, los botoncitos de los primeros órganos, es un periodo altamente sensible a la acción de algún teratógeno. ¿Qué cosa es un teratógeno? Es cualquier producto, ¿no?, que pueda alterar el crecimiento o el desarrollo. Por ejemplo, un fármaco, por ejemplo, un virus puede alterar. Si la madre se expone a algún fármaco, a algún virus, es posible que se altere ese desarrollo. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, ese periodo de la cuarta a la octava semana, que recién se están formando los inicios de los sistemas, es un periodo altamente sensible a la acción de cualquier terapia. ¿Listo? Y es posible que si se expone la madre a estos efectos, pues causar anomalías cognitivas. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son los plegamientos que va a llevar a cabo el embrión? Va a llevar a cabo dos plegamientos. Miren, este es el disco germinativo, disco trilaminar, que tiene una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior está ubicada la lámina precordal, aquí, y en la parte posterior está ubicada la lámina cloacal. ¿Qué son las láminas? Son dos engrosamientos, dos grupos de células que se unen fuertemente, conformadas por, ojo, la lámina precordal, que será la futura membrana bucofaríngea, está formado por ectodermo y endodermo. No tiene mesodermo, vuelvo a repetir. La lámina precordal con membrana bucofaríngea está formado por células del ectodermo y del endodermo. No posee mesodermo. Asimismo, la lámina cloacal. ¿Listo? Ambas láminas no poseen mesodermo. Están formados por células superiores y inferiores, arriba ectodermo y abajo endodermo. ¿Me dejo entender? ¿No? Bien, ahora. Ya la formación de la lámina precordal en la parte anterior me indica que en esta zona del disco será la futura cabeza. Esta será la futura cabeza, ahí se van a formar todas las estructuras inherentes a la región de la cabeza o craneales del embrión. Y la lámina cloacal, que está en la parte caudal, formará la cola. Acá, en esta zona, será la colita del embrión.
Cuando se lleva a cabo los plegamientos, van en sentido longitudinal, por toda la longitud del disco, es decir, de adelante, por toda la longitud hacia atrás. Este es el sentido longitudinal. La parte anterior va a plegar hacia abajo, el plegamiento siempre es ventral. La lámina cloacal, la parte posterior o caudal, va a plegar hacia abajo. Siempre el plegamiento es en sentido ventral. Y el otro tipo de plegamiento se da en el otro sentido, que es el sentido horizontal, en la parte transversa que tiene el disco. Los laterales del disco van a plegar hacia abajo. Este lateral va a plegar hacia abajo en sentido ventral. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo el plegamiento? ¿En qué sentidos? Longitudinal, anterior y posterior, o craneal y caudal, y los laterales, lado derecho y izquierdo, plegan en sentido ventral. Al momento de realizar el plegamiento, en la parte inferior, ¿qué cavidad está? El saco vitelino. Entonces, cuando se lleva a cabo el plegamiento, miren, acá está plegando los laterales, estos son los laterales. Este es un lateral y este es otro lateral, y van a llevar a cabo el plegamiento lateral. Van a ir hacia abajo, en dirección a quién? Del saco vitelino. Se están plegando hacia abajo en dirección al saco vitelino. Miren, está plegando en dirección al saco vitelino. Y el saco vitelino, conforme se va plegando, se va incorporando al interior. Miren, el saco vitelino se incorpora al interior, se está llevando a cabo la unión de los dos lados, llevando a cabo el plegamiento lateral, de tal manera que el saco vitelino se va a terminar de incorporar al interior del cuerpo de la ahora estructura tubular, porque ahora va a tener una forma tubular. El cuerpo con un dorso, este es el dorso, la parte posterior, esta es la parte ventral, acá estará el cordón umbilical, y estos son los laterales, estableciendo en la parte interna cavidades. Y estas cavidades darán origen a las cavidades corporales. ¿Cuáles son estas cavidades corporales? La cavidad pleural, la cavidad abdominal, la cavidad pericárdica, donde va a alojar uno el corazón, la cavidad pericárdica, la cavidad pleural a los pulmones y la cavidad peritoneal al tubo digestivo. Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, los plegamientos se van a dar de dos maneras, uno longitudinal y el otro transversal. ¿Qué se va a plegar en sentido longitudinal? La cabeza y la cola. ¿Y qué se va a plegar en sentido transversal? Los laterales, derecho y izquierdo. ¿Listo? Se lleva, miren, de la parte anterior hacia abajo, la parte posterior, la cola hacia abajo. Cuando se lleva a cabo el plegamiento de la cabeza, parte del saco vitelino, acá el saco vitelino, se incorpora hacia adelante y se va a incorporar también atrás, formando el intestino anterior, adelante, miren, acá se está incorporando intestino anterior y hacia atrás el intestino posterior, intestino primitivo. Eso quiere decir que el saco vitelino formará el intestino primitivo. Es el tubo digestivo. El saco vitelino formará el tubo digestivo. ¿Listo? Y en los laterales aparecerá el intestino medio. El intestino medio queda acá. Este es el intestino medio, en donde se produce por el plegamiento lateral. Bien, ahora la pregunta será, que esta imagen animada nos permite ver el plegamiento de la cabeza, la parte anterior. Ahora, debemos saber que cuando establecemos el disco germinativo, cuando se establece el disco germinativo, vamos a orientar el disco germinativo. Cuando se forma el disco germinativo, en la parte anterior está la lámina. ¿Qué lámina? Recordar o bucofaringea. En la parte posterior estará la lámina cloacal, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. En la tercera semana se va a formar una cavidad interna en el disco germinativo, en el mesodermo lateral, que va a tener la forma de una herradura, ya la habíamos visto. Esta cavidad aparece primero como pequeños espacios celópicos. En el mesodermo lateral aparece de esta manera, que va dirigiéndose hacia adelante, por delante de la lámina
hacia los laterales, tiene la forma de una herradura. Pronto estos espacios se unen unos con otros, se van a unir unos con otros, se van a unir y van a adquirir esa forma de herradura. Adquieren esta forma de herradura. Este es el celoma intraembrionario, que tiene esta forma, una forma de herradura. ¿Cómo se llama esto? Celoma intraembrionario. Ahora, ¿para qué? ¿Qué cosa es el celoma? Celoma significa cavidad. Cavidad intraembrionaria. ¿Para qué se formará la cavidad intraembrionaria? Para formar las cavidades pleural y la cavidad abdominal. ¿No? Ahora, vemos que el celoma pasa por delante de la lámina precordial. Esta área está ubicada en el mesodermo, porque recuerden que el mesodermo no está en la lámina precordial, chicas, acá en el mesodermo y el endodermo. Pero el mesodermo es por delante. Esta área del mesodermo está por delante de la lámina, recibe el nombre del área cardíaca. El área cardíaca. ¿Listo? Bien. Y todavía por delante del celoma, el mesodermo que está por delante, este mesodermo que está a este nivel, se llama el septum transverso. Se llama así septum transverso. Entonces, ¿qué cosa es el área cardíaca? Es una parte del mesodermo que está ubicada por delante de la lámina precordial. ¿Qué cosa es el septum transverso? Es una parte del mesodermo ubicado por delante del área cardíaca. Listo. Entonces, cuando se lleva a cabo el plegamiento de la cabeza, todas estas estructuras se van a mover hacia abajo. Todas. Acá tenemos nosotros, en este caso, miren, la lámina precordial, aquí, el área cardíaca y el septum. Todo esto se está moviendo en sentido ventral. Acá tenemos a la lámina precordial, que ahora será membrana bucofaríngea. Adelante estaba el área cardíaca, ahora está ventralmente. El septum queda por delante del área cardíaca, ahora queda posterior. Cuando finaliza el plegamiento de la cabeza, ¿cuáles son los resultados? Los resultados serán de que la lámina precordial, ahora membrana bucofaríngea, está en la parte ventral, ya no está anterior, ahora va a estar acá en la parte ventral. El área cardíaca que estaba por delante de la lámina precordial, ahora está por detrás de la lámina precordial. Y el septum transverso que estaba por delante del área cardíaca, ahora está por detrás del área cardíaca. Entonces acá tenemos membrana, acá tenemos área cardíaca con la cavidad pericárdica y acá tenemos al septum. ¿Listo? Esas son las consecuencias, producto de que toda la parte anterior ha plegado hacia abajo. O sea, al momento de plegar se va ubicando en la boquita y luego va quedando más atrás. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes de los plegamientos? Primeramente, ¿qué deben de saber? Del plegamiento de la cabeza deben saber por qué y cuál es la consecuencia. O sea, ¿por qué se lleva a cabo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué va a plegar? Y lo otro que deben saber es qué sucede al final, cómo queda al final las estructuras. Entonces tienen que saber primeramente cómo están al inicio, el por qué va a ocurrir y al final cómo queda. Eso lo deben de saber, ¿no? Cómo están al inicio, por qué ocurre y al final cómo quedan las estructuras. Entonces tenemos, ¿por qué se lleva a cabo? Por un crecimiento del tubo neural en esta zona. Ese es el porqué. ¿Qué va a crecer ahí? El prosencéfalo. ¿Y qué cosa es el prosencéfalo? Es la parte más anterior del cerebro que se está formando a partir del tubo neural. ¿Listo? Entonces, eso es la causa. El conocer las estructuras lo estamos conociendo al inicio. ¿Cómo está? ¿Por qué se va a llevar a cabo? Porque el prosencéfalo está creciendo, se está proyectando. El prosencéfalo se proyecta, miren, según las flechas ahí lo dice su timbre. Arriba, adelante y luego hacia abajo. El prosencéfalo se proyecta arriba, adelante y abajo. De tal manera que todas estas estructuras que ahí las tienen en su libro, no las invento yo, es la membrana bucofaríngea, el área cardíaca, el septum, se van a movilizar en sentido ventral. ¿Listo? Bien. ¿Cómo van a quedar al final? Al final, las estructuras quedan de esta manera. El septum, ¿dónde va a quedar ahora el septum? Va a quedar hacia atrás, posterior al área cardíaca. El septum queda caudal al corazón, posterior
al área cardíaca. ¿Dónde queda el área cardíaca? El celoma ventral al corazón y adelante del septo. Pues acá tenemos el celoma o la cavidad pericárdica, queda ventral al corazón y ventral a la faringe primitiva o intestino anterior. Otra cosita que se ha formado aquí, que no existía, miren, esta cavidad. Esta cavidad producto de que arriba, ¿qué cavidad había? A ver, ¿qué cavidad había arriba? Oye, ¿qué cavidad existía en la parte superior? Ya. Un momento. Entonces, acá arriba había cavidad amniótica, ¿sí? Cavidad amniótica. Y miren lo que está llevando a cabo, pegamiento de la cabeza. La cavidad amniótica también se está arrastrando, tanto adelante como atrás. De tal manera que cuando está pegando la cabeza, la cavidad amniótica, miren, forma este espacio. Este espacio. Y este espacio que se forma se llama estomodeo. Será la futura boca del unión. El estomodeo, que es este espacio que se forma entre los encéfalos y los del área cardíaca, recibe el nombre de estomodeo, que será la futura boca del unión. Tiene como límite hacia atrás la membrana mucofaríngea. Acá está la membrana mucofaríngea. Y separará el estomodeo de esta parte anterior del intestino que se llama la faringe primitiva. Faringe primitiva es la parte más anterior del intestino anterior. Entonces, miren, la membrana bucofaringea separa el estomodeo ¿de quién? De la faringe primitiva. Esa pregunta fue venir en el examen. ¿Cuál es la estructura que separa el estomodeo de lo que es la faringe primitiva? ¿Cuál será? La membrana bucofaringea. ¿Listo? Que tiene que abrirse. ¿Para qué? Para formar la boquita y el vérito, porque toda esta cavidad amniótica que está por fuera tiene líquido amniótico. Y el bebito traga el líquido amniótico. Entonces tiene que abrirse. ¿Quién se va a abrir? La membrana bucofaringea. Así como que en la parte anterior se forma el estomodeo, en la parte posterior, en el pegamiento de la cola, también la cavidad amniótica va a formar este espacio. ¿Lo ven acá? Este espacio. Este espacio que se forma en la parte posterior recibe el nombre de proctodeo. Proctodeo. Esto es el proctodeo. ¿Listo? Que tiene como límite a esta membrana. ¿A qué membrana? Esta membranita. Esta se llama la membrana cloacal. Membrana cloacal. Separando al proctodeo de esta parte posterior del intestino. ¿Cómo se llama? Cloaca. Cloaca. ¿Listo? Bien. Entonces, miren ahí hay dos preguntas. Estructuras que separan la cloaca del proctodeo. ¿Cuál será? La membrana cloacal. ¿Cómo está formada la membrana cloacal? Está formada por ectodermo y endodermo más. No tiene mesodermo. ¿Cuál es la estructura que separa la faringe primitiva del estomodeo? La membrana bucofaríngea. ¿Cómo está formada la membrana bucofaríngea? Por ectodermo y endodermo y no posee mesodermo. ¿Sí? ¿Cómo se forma el estomodeo? En el plegamiento de la cabeza por una expansión de la cavidad amniótica. ¿Cómo se forma el proctodeo? También una expansión, la proyección de la cavidad amniótica. ¿Sí? Está bien, ¿no? Bien. Ahí tienen al estomodeo. Es este espacio, miren, tiene ahí la membrana bucofaríngea, intestino anterior. Ahí lo mismo. El septum, ¿qué es el septum? Ahora quedado por detrás, caudal, no se dice caudal al área cardíaca, caudal al celoma. Este es el celoma pericárdico o cavidad pericárdica, celoma pericárdico, y este es el tubo cardíaco que está formando el corazón. Caudal al celoma, y el celoma queda ventral a lo que es el tubo cardíaco. Es la membrana bucofaríngea, esto. Vamos. Plegamiento de la cabeza. Ahora, cuando se lleva a cabo el pegamiento, que esta estructura que tiene forma de herradura, también va a pegar el celoma, también va a pegar, pero la conexión que tiene con el área cardíaca no se pierde. Miren, acá lo tienen,
Ese es uno de los laterales del celoma. Ese es el área cardíaca y el otro lateral acá está. Tiene la forma de una herradura. La herradura está. ¿Listo? Bien, plegamiento de la cola. Así como hemos aprendido ahorita o visto por cuál es la causa del plegamiento de la cabeza, también hay que saber por qué va a plegar la cola. ¿Cuál es la causa? ¿Cómo están las estructuras al inicio? Y luego, ¿no? ¿Qué sucede posteriormente? ¿Cómo están las estructuras al inicio? Hacia atrás está el tallo de conexión. Este es el tallo de fijación, el tallo de conexión que lo conecta al disco a la pared. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Por delante tenemos a la línea primitiva, ¿no? Hacia adelante la línea primitiva. Entonces, todas estas estructuras, miren, la línea primitiva está por delante de la membrana cloacal y hacia atrás el tallo de conexión. Todas estas estructuras también van a llevar a cabo el plegamiento. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Ese es el inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el tubo neural se está cerrando y está formando medio y espinal, se está proyectando hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Arriba, atrás y hacia abajo, por el crecimiento del tubo neural. Entonces, ¿cuál será la causa que provoca el plegamiento de la cola? En la proyección o el crecimiento del tubo neural, que formará menos. Entonces, al inicio, la línea primitiva está ubicada por delante de quién? De la membrana cloacal. Y hacia atrás, ¿quién está? El tallo de conexión. Ahora se va a llevar a cabo el plegamiento. Miren, con el plegamiento se forma este espacio. ¿Cómo se llama este espacio? ¿Cómo se llamaba? El proctodeo. Y ahora va a quedar ubicada la membrana cloacal por delante de quién? De la línea primitiva. Adelante y atrás. Adelante queda la membrana cloacal y detrás queda la línea primitiva. Consecuencias del plegamiento de la cola. ¿Qué más ha pasado? El tallo de conexión que era posterior ahora queda ventral. Este es el tallo de conexión. Queda ventral. El alactoides que se proyectaba al tallo de conexión ahora se incorpora al cuerpo del embrión. El tallo de conexión se va a incorporar al cuerpo del embrión. Entonces, consecuencias. ¿Cómo se pregunta esto, no? Uno de los siguientes eventos no es consecuencia del plegamiento caudal. Estamos conociendo cómo queda la estructura final, ¿no? En la lámina cloacal anterior a la línea primitiva se forma el proctodeo, el alactoide se incorpora al cuerpo del embrión, el tallo de conexión ahora queda ventral al cuerpo del embrión. ¿Listo? Bien. Plegamiento de la cabeza, plegamiento de la cola. Plegamiento de los laterales. Ahora, igualito, como hemos conocido por qué va a plegar la cabeza, por qué va a plegar la cola, y cuáles son las estructuras que estaban al inicio y cuáles son las consecuencias, debemos saber igual en los laterales. ¿Qué hay en los laterales? En los laterales, el mesodermo lateral, a ver si tenemos una hoja de mesodermo. El mesodermo lateral, este es el mesodermo. Lo que está en rojito, ¿se ve? Es mesodermo. Este será el mesodermo paraxial. ¿Qué va a formar el mesodermo paraxial? ¿Qué formará? Los somitas, correcto. El mesodermo paraxial formará los somitas. Hay una zona del mesodermo llamado el intermedio y el otro el mesodermo lateral. En el mesodermo lateral se va a formar el celoma. Este celoma, que tiene la forma de una herradura, viene por delante de la lámina precordal, viene de esta manera, el celoma. ¿Listo? Y en la formación del celoma, ojo, el mesodermo lateral se divide en dos hojas, una superior acá y la otra inferior. El mesodermo lateral es como le gustó la tercera semana. El mesodermo lateral se divide en dos hojas, una superior acá arriba y la otra inferior. Una en relación con quién? Con el ectodermo, porque este es ectodermo, y con la cavidad amniótica arriba, y la otra en relación con el endodermo, este es endodermo, ¿no? Y con el saco vitrerio.
¿Cómo se llaman esas hojas? A ver, la superior, ¿cómo se llama? Mesodermo somático o somatopleura. ¿Cómo se llama la inferior? Mesodermo esplásmico o esplasmopleura. Entonces, ¿qué hemos visto? Que durante el plegamiento todo el saco vitelino se incorpora, va a formar tubo digestivo y va a estar revestido de qué mesodermo, de qué hoja, somática o esplásmica. ¿Ah? Esplásmica, ¿no? Porque el mesodermo esplásmico está hacia abajo. Entonces, cuando el saco vitelino se incorpora, acompaña el mesodermo esplásmico a revestirlo. Y es el mesodermo esplásmico que va a formar el músculo liso que forma las paredes de los intestinos, todos los tejidos conectivos que van en los intestinos, ese es el mesodermo esplásmico. Y el mesodermo somático que está hacia arriba, mire, en relación al ectodermo, va a formar la pared, porque viene hacia adelante. No se va a incorporar, pero sí va a formar la pared, y a partir de ese mesodermo se van a diferenciar pues, los músculos de la espalda, los músculos de los laterales, los músculos abdominales, porque viene desde atrás y se une en el plano medio. El mesodermo viene así hacia adelante y se va a unir en la parte anterior. ¿Listo? Entonces tenemos aquí que durante los plegamientos las hojas mesodérmicas de la división del mesodermo lateral pues, también se proyectan hacia abajo. Entonces estamos en esta imagen en el plegamiento lateral. Plegamiento lateral. Al inicio, miren, esta hoja mesodérmica que es el saco vitelino, este será el mesodermo esplásmico y este será el mesodermo somático. Está dirigiéndose, proyectándose los dos laterales. Ahora la pregunta era, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? Porque siempre el tubo neural. El tubo neural se eleva, se cierra el tubo neural y además se están formando los somitas. Entonces, ¿cuál será la causa del plegamiento transversal? El crecimiento que tiene el tubo neural para formar médula y la formación del somito. La formación y diferenciación de los somitas, en este caso están formando los somitas en el dorso. El crecimiento del tubo neural es la causa del plegamiento transversal. Durante este plegamiento transversal, el saco vitelino también se incorpora para formar intestino medio. ¿Cuáles serán las consecuencias? Al final, pues se forma la pared lateral, pared anterior, con la hoja mesodérmica somática. No se unen totalmente la parte ventral donde está el tallo de conexión, llegan lateralmente porque ahí está el tallo de conexión. ¿Qué más es? El saco vitelino se ha incorporado al interior del cuerpo del embrión para formar el intestino. Esas serán las consecuencias. Tenemos en esta imagen, pero miren, los laterales, ¿no? Mesodermo arriba somático y este es el mesodermo esplánico. Mesodermo esplánico, mesodermo somático. Miren que hace el mesodermo esplánico, se incorpora con el saco vitelino, acá se eleva formando somitas y tubo neural y eso hace que los laterales se desciendan lateralmente y hacia abajo, están llevando hacia abajo, se forma el tubo neural. Y acá la hoja esplánica acompaña, el mesodermo esplánico acompaña el tubo neural. Y esta es la hoja somática. Bien. Ahí tenemos a lo que es el intestino con su mesodermo. Lo mismo. Bien. Hasta ahí. Entonces, sabemos que el inicio de la cuarta semana, al inicio de la cuarta semana se lleva a cabo este suceso, ese plegamiento. Finalidad del plegamiento es conformar una estructura tubular. Que el embrión adquiera la estructura tubular. Que forme al interior cavidades. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a suceder posteriormente a la cuarta semana? Ya van a empezar, como ya el embrión ha hecho esos plegamientos, va a empezar ahora a diferenciarse los primordios de los sistemas. Por lo tanto, todas las células que están de las hojas terminativas, cada una viene destinada por acción genética. Todo viene destinado por rutas moleculares, por expresión de genes, por expresión de proteínas. Ya saben que a partir del ectodermo algunas se van a ir diferenciando para formar sistema nervioso, para formar células
donde se van a formar el iris, ya se van multiplicando las células y se van a ir diferenciando. Entonces, por lo tanto, el proceso del periodo embrionario va a pasar por 3 etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Del crecimiento celular, multiplicación de células, la morfogénesis, es decir, van formando órganos, y la diferenciación de estas células que van a ir conformando esos órganos. Entonces, mediante división celular, mediante elaboración de algunos productos celulares, se van a ir llevando a cabo cambios y de tal manera de que empieza la formación de los principales primordios de los órganos. Se van a ir madurando estos primordios, se van a ir diferenciando para que entren en funcionamiento. Durante el periodo embrionario se establecen todos los sistemas, se forman todos los primordios. Y en la etapa fetal lo que queda es que crezcan estos sistemas, maduren estos sistemas y entren en funcionamiento. Pero en el periodo embrionario se establece todo. Por eso decía que es un periodo altamente sensible. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de control? Así como van creciendo las células, tiene que haber alguien que los controle, porque no pueden proliferar y proliferar a su libre albedrío. Tiene que haber un mecanismo de control. ¿Y cuál es ese mecanismo de control? Pues los genes. La diferenciación coordinada entre el aspecto genético y el aspecto ambiental. La expresión de proteínas va a ir regulando todo este crecimiento. ¿Listo? Va a haber interacción de tejidos, va a haber una migración de células de forma regulada, algunos procesos de apoptosis tendrán que llevarse a cabo para de esta manera controlar el número de células. Bien, las inducciones son importantes porque van a haber estructuras que se van a formar para inducir a otras a llevar algún cambio, como el caso de la notoporda, que tiene como finalidad inducir al ectodermo a llevar un cambio para formar tubo neural, tipo de inducciones, y vamos a ver ahora cuáles son los principales cambios o eventos o sucesos que se producen en las diferentes semanas hasta el fin del periodo embrionario. ¿Qué pasa en la cuarta semana? Que comprenden los periodos del desarrollo embrionario desde el 10º, 11 y 12. Van a haber algunos cambios en la forma del cuerpo, y también se conoce este periodo como el periodo somítico, y abarca desde los días 22, 23, 24 hasta el día 28. El día 22 y el día 23 entramos al inicio de la cuarta semana, se van todavía cerrando el tubo neural, todavía los neuroporos craneales, craneal y caudal están abiertos, se deben de cerrar a fines de la cuarta semana, se va cerrando el tubo neural, se van formando los somitas, el neuroporo craneal está abierto, el neuroporo caudal también, ya se formaron varios somitas, en la parte ventral hay una parte abultada que recibe el nombre de la prominencia cardíaca, el tubo neural se está proyectando adelante hacia abajo, creciendo, formando lo que es el área del prosencéfalo, todo está revestido del endodermo de superficie que está formando epidermis, pero el interior estará el tubo neural. Entonces, ¿cuáles son los cambios que hay en el periodo 10 del desarrollo embrionario, días 22-23, cuarta semana? La longitud que adquiere el producto que ya tiene una apariencia tubular es menos de medio centímetro, más o menos entre 2 y 3 milímetros, muy pequeño. Se han formado hasta 12 pares de somitas, se están llevando a cabo los plegamientos y lateralmente en el área de la cabeza aparecen dos tumefacciones. Inicialmente una y luego la otra, que van a ser llamados como los arcos faríngicos. Aparecen los dos primeros arcos faríngicos. Tienen que aparecer 4 arcos faríngicos y los 4 arcos faríngicos aparecen durante la cuarta semana. Día 24 hasta día 11, día 24 de la cuarta semana ha empezado a crecer, de 3 centímetros ahora cambia casi medio, de 3 milímetros ya está casi medio centímetro. Se han formado lateralmente desde el prosencéfalo proyecciones que van a dar origen a los ojitos, que se llaman las vesículas ópticas. Lateralmente en la región de la cabeza aparece un engrosamiento llamada la placoda óptica,
El primer arco faríngeo empieza su división para formar los procesos maxilar y mandibular que darán origen a la cara, y en la parte ventral se observa esta gran prominencia que es la prominencia cardíaca, donde se está formando el corazón. Estadio 12, día 26 y 27, ya estamos entrando a los finales de la cuarta semana. La cuarta semana termina el día 28. Día 26 y 27, coincidiendo de repente con el día 25, día 26, se cierra el neuroporo craneal. El día 26, algunos autores nos marcan el día 25, entonces vamos a tomar como fecha 25-26. Cierre el neuroporo craneal. ¿Listo? Entonces la parte anterior a cerrar. Ahora, ¿por qué es importante que cierre el neuroporo? Para una adecuada diferenciación del cerebro. Si no cierra, hay anomalías. ¿Listo? La longitud ha llegado al medio centímetro, se han formado hasta 29 paredes somitas, tiene la apariencia de una C, está bien encorvado, pero no forma una C, aparece ya el tercer arco faríngeo. Lateralmente en el cuerpo aparecen unos pequeños puntitos que serán las yemas de los miembros superiores, la colita está bien marcada, el engrosamiento que era la placoda que aparece en la parte anterior, un engrosamiento que era la placoda óptica, ahora se ha deprimido para formar una fosita y se ha formado el engrosamiento en la parte anterior que dará origen al cristalino, que se llama la placoda del cristal. Esto es una imagen animada para ver el cierre de los neuroporos anterior y posterior, craneal y caudal. Cierre del neuroporo, fin del periodo de la cuarta semana. Final de la cuarta semana, día 28. Entonces vamos a ver que acá ya hay hasta 28 pares de somitas, está más encorvado, se han formado los 4 arcos faríngeos, ya en la extremidad superior ha empezado a elongarse, tiene la apariencia de una pequeña aleta y aparece el puntito que dará origen a las yemas de los miembros superiores. Siempre recuerden esto que miembro superior antecede el desarrollo del miembro inferior. Está proyectada la eminencia de la colita, está encorvado, está bien encorvado, tiene una forma de una C, la prominencia cardíaca todavía se observa y se produce la apertura de la membrana bucofaríngea. Listo. Miren, el corazón está latiendo, es un tubo todavía, no tiene forma de corazón, y esta es la prominencia cardíaca, acá tenemos las somitas y quinta semana. ¿Qué ocurre durante la quinta semana? Estadios 13, 14 y 15. Hay algunos eventos que marcan las semanas. Eso quiere decir que si a ustedes colocan una imagen en el examen y les preguntan en qué semana o en qué estadio está la figura, por ejemplo, si yo les pusiera una imagen como esta, ¿en qué semana se encuentra? ¿Quinta o cuarta semana? En la quinta. No se guíen por esto. ¿Ah? La cuarta. Cuarta, ¿por qué? 3 arcos faríngeos. Hemos dicho que durante la cuarta semana se forman 1, 2, 3, 4 arcos faríngeos. Al final de la cuarta semana aparece este arco. Inclusive algunos autores dicen que el cuarto y quinto, pero aparece ya el cuarto arco faríngeo. Pequeño todavía, pero aparece. Necesitamos una imagen como esta, cuarta semana. Esbozos de los miembros superiores y ya apareció un miembro inferior. Bien, durante la quinta semana hay una flexión de la región general, también tiene la forma de una C, la región craneal es bien grande, y entre los días 28, 29 y 30, estadio 13, la longitud ha superado los medio centímetros, llegado a los 100 milímetros, hay hasta 35 pares de somitas, se han formado las placodas del cristalino, que son las que dan origen a la lente, las vesículas ópticas, y aparecen acá las placodas olfatorias. A ver, ¿qué cosa es placoda? Una placoda es un engrosamiento del ecodermo. Eso es una placoda. Se forman las placodas olfatorias porque estas van a definir y van a formar las ventanas nasales. Aparecen las placodas, el cuarto arco faríngeo es evidente, y miembro superior tiene forma de una pequeña aleta y es una llenita miembro inferior. Listo. Día 31, 32, estadio 14.
La longitud se acerca al 1 centímetro, longitud cráneo-caudal. Hay mayor textura a nivel de la región cervical. Aparecen las vesículas primarias. ¿Qué son las vesículas primarias? En la relación al tubo neural. Toda la parte anterior del tubo neural, que tiene esta forma de tubo, entonces también se esquematiza así, cierra el neuroporo craneal y caudal, y esta parte del cerebro que va al cuarto somita, adelante será cerebro y atrás cerebro y atrás será médula espinal. Toda esta parte anterior empieza a crecer hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Entonces, este crecimiento de la parte anterior del tubo neural va a originar las vesículas primarias. ¿Cuáles son? Anterior, medio y posterior. Esto será el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Esas son las vesículas primarias para la formación del cerebro. Y ya durante la quinta semana se establecen estas vesículas primarias. Hay una curvatura a nivel del cuello, las placodas de las olfatorias se deprimen para formar fositas y miembro superior se alarga, tiene la forma de una pequeña pala o remo, el miembro inferior crece hasta la forma de una pequeña lejita. ¿Listo? Entonces, cuando aparecen las yemas, cuando aparecen en los laterales de las yemitas, inicialmente es un pequeño bultito, la yema es un pequeño bultito. Luego tiene la apariencia de una aleta, aparece como si fuera una aleta. Luego se proyecta y tiene la forma de un remo. Y luego esta parte anterior se va a abrir para formar una planta. Así va creciendo mi superior. Un pequeño puntito, luego crece y forma una puntita que tiene la forma de una pequeña aleta de tiburón, de pescado. Y luego se ensancha como pequeños remitos, y la parte anterior va a formar una placa. Se va a ensanchar para dar origen a la placa de la mano o del pie. Así crece las yemas de los miembros. Entonces, en este caso, estamos viendo que el miembro superior ya tiene una forma de una paleta, de una pala o remo, y el miembro inferior una pequeña aleta. Día 33, 34, 35 hasta el día 15 del desarrollo. La longitud llega casi a 1 centímetro. Se han formado vesículas secundarias. ¿Qué significa esto? De que a partir de estas vesículas primarias, estas se han dividido. La anterior se divide en dos y la posterior en dos para formar el encéfalo. Esto es el diencéfalo, esto es el metencéfalo y esto es el diencéfalo. Esas son vesículas secundarias en la formación del cerebro. Por lo tanto, en el estadio 15 aparecen estas vesículas secundarias. ¿Listo? Se forma el seno cervical. ¿Qué significa esto del seno cervical? ¿Qué significa esto del seno cervical? Significa que cuando el prosencéfalo se ha proyectado hacia adelante, acá tenemos 1, 2, 3, 4 arcos faringios, ¿no? Este primer arco se está dividiendo en los procesos maxilar y mandibular, y vamos a ver que el segundo arco va creciendo sobre el tercero y el cuarto y los va cerrando. Los va a ir cerrando, y en el cuarto se va a establecer como un espacio, acá este espacio, que recibe el nombre del seno cervical. Seno cervical. ¿Y eso por crecimiento de qué? Del segundo arco. El segundo arco crece y se forma el seno cervical, que es un espacio que queda por el crecimiento del segundo arco. Al final, el segundo arco tiene que cerrar completamente, cierra completamente, crece y cierra completamente, de tal manera que ahora el cuello ya no tiene esa forma de arco, ¿no? Ahora es liso. Entonces cierra completamente. Algunas veces puede quedar un pequeño seno en el interior, sobre todo el seno cervical, que debe cerrar completamente, pero a veces queda, y eso va a formar fístulas hacia el exterior. No quistes o fístulas. Pero lo normal es que se cierre este seno cervical. ¿Cómo se forma el seno cervical? Es una depresión, es un espacio que se forma por el crecimiento del segundo arco faríngeo. Va a crecer hacia atrás y va a ir cerrando al tercer y al cuarto arco. Hay un espacio que se forma entre el segundo y el cuarto arco, eso se llama seno cervical. Pero debe cerrar completamente.
¿listo? Para hacer que nuestro cuello tenga esta apariencia lisa. Si no, tenía la forma de una valla, esa forma arqueada. ¿Listo? Porque esta zona de los arcos faringes, uno, el primer arco dará origen a la cara y el segundo, tercero, formará el cuello. ¿Listo? Entonces aparece el seno cervical, marca la quinta semana, el seno cervical aparece en la quinta semana. La parte de la mano, ya hemos dicho que se va a ensanchar acá, miren, para formar la placa de la mano. Y miembro inferior se elonga para formar un renito, una cadera. Internamente se están formando algunos rebordes para dar origen a los riñones que van a pasar por etapas, ¿no? También se van a formar ya los genitales de forma sucesiva. Internamente. Sexta semana. En la sexta semana ya la longitud ha superado a lo que es 1 centímetro. Está 1.1, está muy encorvado. La prominencia cardíaca, la cabeza está descansando sobre la prominencia cardíaca. Miren ustedes, acá ya no hay arcos faringios, solo ha quedado el primer arco con su primer surco. El primer surco faríngeo va a formar el conducto auditivo, se forman algunos montículos alrededor del primer surco que van a dar origen al pabellón auricular, montículos auriculares. Hay pigmentación en la formación de los ojos, la cabeza está muy inclinada sobre la prominencia cardíaca. En el caso del miembro superior se establecen ya algunos dobleces que serán las articulaciones codo y muñeca, y el miembro inferior se va a ir ensanchando para formar la placa que tiene el pie, ¿no? Se va a ir ensanchando para formar la placa del pie. Pueden haber algunos movimientos espontáneos, que es también muy pequeñito, de 1 centímetro, pero puede ya evidenciarse movimientos espontáneos. ¿Qué más tenemos aquí? Esta semana. Está el día 17, la longitud llega casi a 1,5 centímetros, la cabeza tiende ahora a enderezarse, empieza a enderezar la cabeza, el cuello se va a ir elongando. ¿Por qué endereza la cabeza? Porque el cuello va creciendo. Hay mayor desarrollo de las vesículas encefálicas, que ya hemos dicho que aparecen en las secundarias, y en las placas de las manos aparecen radiaciones para separar los dedos. ¿Listo? Séptima semana. ¿Qué nos marca la séptima semana? La formación de la hernia umbilical. Entonces, en la cavidad abdominal está formándose el hígado, que ocupa casi toda la cavidad. No hay lugar para que se formen los intestinos. Por eso es que el asa del intestino medio se proyecta al cordón umbilical y ahí aparece un punto llamada hernia umbilical. La longitud superada al 1,5 centímetros va acercando a los 2 centímetros. Hay pliegues alrededor del tronquito para formar los párpados. Hay fusión de las prominencias auriculares para dar origen al pabellón auricular. Aparecen ahora los rayitos interdigitales de la placa del pie. Se produce la apertura de la membrana anal y empiezan a haber algunos puntos de osificación en los huesos largos. Se cierra el seno cervical, debe cerrarse totalmente. Estaría 19 días 47 y 48, la longitud se acerca a los 2 centímetros, el tronco se va a alargar, la cabeza se sigue enderezando, se presenta siempre la hernia umbilical, estaría 20 días 49, 50 y 51, supera los 2 centímetros, aparece un pequeño plexo vascular en la región de la cabeza, se han establecido los párpados que deberían cerrarse posteriormente, empiezan a diferenciarse para sufrir procesos de apoptosis las membranas interdigitales para separar los dedos de las manos, se establecen dobleces a nivel del pie para formar rodilla y tobillo, y la cola se va haciendo cada vez más corta. Octava semana, finalización del periodo embrionario, estadios 21, 22 y 23. El periodo embrionario debe terminar el día 56, estadio 23, octava semana. Los dedos al inicio van a estar unidos todavía por membranas que ya empiezan a sufrir procesos de apoptosis, llegando al fin de la semana, el último día, día 53, con la apertura de todos los dedos. Han sufrido apoptosis todas las membranas, de tal manera que han separado completamente. Al inicio todavía la cola está presente, pero al final del periodo de la cuarta semana desaparece todo vestigio de cola, no hay nada.
El plexo vascular se hace más evidente en la región de la cabeza. Existen algunos primeros movimientos voluntarios, desaparece la colita, empieza a haber osificación en los huesos largos, ya tiene una característica humanizada, aunque la cabeza es muy grande, es el tamaño, la mitad de todo el tamaño de la cabeza. Si tiene más de 2 centímetros, 3 centímetros tiene, miren, 1 centímetro y medio de cabeza. Los genitales externos todavía no muestran diferencias entre sexo masculino y femenino. No hay diferencias. Miren el plexo vascular, y movimientos espontáneos. Estaría 21 días 52-53 finalizando. La longitud 2.5, la cabeza tiende a ser más redonda, el cuello sigue alargándose, los pies todavía están unidos por membranas interdigitales, todavía presenta hernia umbilical. La longitud se acerca a los 3 centímetros, ya está establecido el cuello, los párpados están desarrollados y tienden a fusionarse, los dedos del pie empiezan su separación. Estadio 23 días 56, fin del periodo embrionario. La longitud 3 centímetros, la cabeza es muy grande y redondeada, los ojos no están en posición anterior, sino están laterales, los ojos están laterales en la cara, los párpados han cerrado, han fusionado y están cerrando los ojitos, las orejas tienen una implantación baja todavía, se estableció el tobillo, desaparece completamente la cola, los genitales siguen en forma indiferente y persiste la hernia umbilical. Así terminamos periodo genital, de esa manera, ¿no? Con un embrión ya humanizado, con aspecto humanizado, con sus principales sistemas formados. Acá lo que estamos viendo hasta ahorita es la conformación externa, la morfología. Todavía no hemos visto nada de los esbozos o de las yemas de todos los sistemas. Por eso que en la otra unidad, en la segunda y tercera unidad, vamos a ir viendo cómo se va formando el tubo digestivo, el respiratorio, el vascular, el urinario. Hasta acá estamos viendo la morfología externa del cambios. ¿Cómo vamos a estimar la edad embrionaria? Lo principal que nos va a ayudar es el ecograma. Pero hay que tener en cuenta la fecha de la última regla. Aquí tenemos un embrioncito, miren con plaquita de la mano. Hay que tener en cuenta la fecha de la última menstruación para poder indicar la edad. Mediante la ecografía, mediante medidas que se van a ir tomando, poco a poco, longitudes, más que todo perímetros. En su libro van a tener esta tabla o este cuadro en el cual están todas las características del desarrollo embrionario en días, en estadios de Carnegie o en semanas